Saludos cordiales, mi nombre es Kimberly Miranda, estudiante de la carrera electromecánica en el Instituto Superior Tecnológico Oriente. A continuación se va a dar a conocer el diagrama de arranque de línea de motor. Como podemos observar en el K-décimo, vamos a estar mostrando la parte del diagrama. Una pequeña introducción acerca del arranque directo de línea de motor. Es que el principio de su funcionamiento de este diagrama se basa en que el motor entra en funcionamiento o se apaga a través de dos pulsadores. En lo que respecta a la base de control, tenemos la línea 1 que va a hacer conexión al pulsador de paro. De ahí, de la salida del pulsador de paro, se hace conexión a un pulsador de marcha. De la salida del pulsador de marcha, hace una conexión a la bobina del contactor, en este caso va a ser KM1. De la salida del KM1 va a ser una conexión a un normalmente cerrado de un relé térmico. Y de la salida del relé térmico hace conexión a la línea 2. Para hacer la parte de enclavamiento, realizamos lo siguiente: el pulsador de marcha de la entrada hacemos conexión a un normalmente abierto del KM1 y de la salida del KM1 hacemos conexión al pulsador de marcha. Esto es lo que respecta a la parte de control. Eso es la parte de fuerza. Al accionar el pulsador normalmente abierto, se energiza una bobina. Ahí vamos a accionar. Ustedes pueden observar, se energiza la bobina KM1, que se cierra los contactos, tanto del circuito de control para mantenerlo energizado, como del circuito de potencia para encender el motor, como lo estamos observando. Para el diagrama de fuerza, el encendido de un motor trifásico se realiza la conexión de las tres líneas. Para su accionamiento se utiliza un contactor y un relé térmico para su protección. Todos estos elementos están conectados en serie según cada una de las líneas de alimentación. Y ahorita vamos a hacer las conexiones respectivas. De la línea 1 conectamos al normalmente cerrado, que esto se lo conoce como pulsador de paro. A la salida del normalmente cerrado conectamos al pulsador de marcha, normalmente abierto. De la salida normalmente abierto conectamos a la bobina del contactor, en este caso va a ser A1. De la salida A2 de la bobina del contactor conectamos al normalmente cerrado del relé térmico. Esto nos ayuda a proteger. Y del normalmente cerrado del térmico de la salida conectamos a la línea 2. Esta es la parte de control, pero para hacer el enclavamiento tenemos que conectar del pulsador de marcha al normalmente abierto. Y de la salida del normalmente abierto del contactor conectamos a la bobina del contactor A1. Encendemos y se enclava, ¿no? En este caso ahí pulsamos el normalmente abierto y para cerrarlo el normalmente cerrado. Esto es la parte de lo que es el arranque directo de línea de motor. Esto es lo principal que uno debe saber para seguir con los siguientes diagramas. A continuación les voy a demostrar en la parte de fuerza. Anteriormente les mostramos lo que es la parte de control. Primero comenzamos conectando la salida de la línea 1
a la entrada de la línea 1 del contactor. Sucesivamente realizamos lo siguiente: línea 2 con la línea 2 de la entrada del contactor, la línea 3 con la línea 3 de la entrada del contactor, y a su vez realizamos la salida del contactor a la entrada del relé térmico. Seguimos haciendo lo mismo, la salida del contactor con la entrada del relé térmico L2 y la salida L3 del contactor a la entrada del relé térmico L3, y de esta manera conectamos de la salida del relé térmico, que es T1, al motor, que es 1, como pueden observar, y así sucesivamente realizamos T2 conjuntamente con la entrada de L2. Asimismo realizamos T3 de la salida del térmico al motor de la línea 3. Y de esta manera es la parte de fuerza. Para que el motor funcione debemos de conectar los dos pasos, que en este caso es la parte de control y la parte de fuerza. Esto es el diagrama de arranque directo de línea de motor.